Hola a todas mis queridas arañitas. Recuerda que la vida es un regalo, no la desperdicies. Para el diseño de hoy utilizaremos hilo chino. Recuerda que este hilo tiene 0.8 milímetros de grosor y el proyecto te va a encantar el paso a paso, así que quédate hasta el final. También utilizaremos como abalorios balines número 4. Yo voy a utilizar de color plateado. Si no tienes balines, puedes utilizar mostacillas o cualquier abalorio y piedra que tengas disponible. Nuestras herramientas de trabajo que no pueden faltar: tijera, encendedor y algunos ganchitos, y con esto podemos comenzar. Tomaré un hilo de 2 metros de largo. Luego de tener este hilo de 2 metros de largo, vamos a unir las puntitas, ¿sí? A colocar las puntas de cada uno de los extremos de este hilo exactamente del mismo largo, así. De esta forma colocarás tu hilo doble. Luego en las puntitas puedes colocar cualquier abalorio. Como voy a utilizar balines, vamos a colocar también un balín en las puntas. Aquí tengo la mitad exacta y así nos debe quedar. En las puntitas, para que puedas entrar estos balines, debes quemarlas cada una de estas puntitas. Yo voy a utilizar mi encendedor, quemo y luego alargo con la yema de los dedos para que quede muy finita estilo aguja. Así los dos hilos podrán pasar por el balín súper rápido y fácil. Listo, cuando lo veas aguadita lo alargas con la ayuda de la yema de tus dedos y tendrás este resultado. Puedes cortar la parte más gruesa o la parte más débil del hilo y te quedarás con la parte más tensa y finita. Ahora sí podemos tomar nuestro balín y vamos a introducir los dos hilos dentro del mismo agujerito del balín. Poco a poco, con mucha paciencia, esto solo lo lograrás si quemas las puntitas. Para que pase este balín, los dos hilos puedan pasar por el mismo agujerito. ¿Listo? Ya tenemos los dos hilos, lo colocaré del mismo largo y realizaré un nudito simple y sencillo en las puntas para que este balín no se vaya a salir. Solo damos vuelta y el hilo pasará de atrás hacia adelante por este agujerito. Muy bien, ahora apretamos con fuerza y miren cómo con los dedos lo llevo hacia las puntas y apretamos. Así aprovechamos el largo del hilo. El balín debe quedar bien pegadito al nudo y el hilo que sobre debemos cortar y sellar para que este nudo no se vaya ni a aflojar ni a desarmar en el futuro. Así que quemamos la puntita y cuando la veamos aguadita inmediatamente aplastamos. Así queda perfecto. Muy bien, quedó perfecto y elegante. Ahora vamos a realizar un segundo nudo simple y sencillo. Damos vuelta, pasamos de atrás hacia adelante por este agujerito y apretamos poco a poco porque necesitamos dejar la separación de 6 centímetros. Así será para nuestro cierre corredizo. Así que de nudo a nudo 6 centímetros de espacio. Perfecto. Esta separación es para el cierre que haremos al final. Ahora este hilo vamos a tensarlo con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos. Si no tienes una carpeta como esta, puedes utilizar ganchitos, cinta adhesiva o cualquier herramienta que tengas disponible para mantener el hilo bien tenso mientras realizamos el tejido. En la parte de abajo vamos a cortar los hilos a la mitad, así, para que nos queden dos hebras. Luego vamos a tensar el hilo para comenzar el tejido con la ayuda de nuestro ganchito. Lo colocamos así en la parte de abajo de nuestra carpeta. Tomaré otra hebra que tenga 2 metros de largo y también buscaré la mitad uniendo las puntas porque es la forma más práctica de encontrar la mitad de tu hilo. Así que la colocas así, del mismo largo, luego la sostienes y deslizas el hilo para encontrar la mitad, así. Listo. Esta es la mitad del hilo, la aplasto para que me quede así como de forma puntiaguda y la coloco por debajo de los hilos centrales, teniendo el mismo largo de lado y lado. Luego comenzaré a hacer el nudo plano. Para el nudo plano lo voy a utilizar el hilo del lado derecho, colocándolo por encima de los hilos centrales, dejando una barriguita así. Miren que lo vamos a colocar cambiando de posición hacia el lado izquierdo, por encima del hilo central. Así, miren que está por encima y dejamos una barriguita. El del lado izquierdo pasa por encima del hilo del lado derecho. Luego, tomaré la puntita para que pase por debajo de los hilos centrales, miren que está por debajo, y lo sacaremos por esta orejita, de abajo hacia arriba. Vamos a sacar todo el hilo y así nos debe quedar. Cuando lo tengamos así, podemos apretar poco a poco sin perder la mitad de tu hilo para que tengas el mismo largo de lado y lado.
Este nudo lo llevaremos hacia arriba bien pegadito al nudo central. El siguiente nudo lo comenzaré con el lado izquierdo, este hilo. De izquierda a derecha por encima de los hilos centrales. Así. Muy bien. Ahora tomaré el hilo del lado derecho, pasará por encima del hilo del lado izquierdo. Así. Luego lo colocaré por debajo de los hilos centrales cambiando de posición hacia el lado izquierdo para que salga por esta orejita. Así. Mira por dónde pasa, por debajo del hilo central, para salir por esta orejita. Debes observar por dónde entra, por dónde sale el hilo para que lo puedas copiar perfectamente. Ahora vamos a comenzar con el hilo del lado derecho. En realidad es uno por encima y el otro por debajo. El del lado derecho en esta ocasión será por encima de los hilos centrales, así. Por arriba de los hilos centrales. El del lado izquierdo por encima del hilo del lado derecho, pero luego pasará por debajo de los hilos centrales, así. Muy bien, luego de pasarlo por debajo de los hilos centrales, saldrá por esta orejita. Sacamos todo el hilo y cuando lo tengamos así, apretamos con la misma fuerza. Si este nudo lo comencé con el lado derecho, el siguiente lo debo comenzar con el lado izquierdo por encima y el del lado derecho por debajo. Sí, debemos alternar de lado y lado para que el tejido de nudo plano quede derecho y perfecto. Así es el nudo plano y en nuestro canal te lo explico así, paso a paso para que tú lo puedas lograr hacer y quede perfecto. Cada detalle cuenta. Debes apretar con la misma fuerza para que todos te queden del mismo grosor. Así. Yo solamente voy a realizar esta cantidad de nudo, 4 nudo plano, para comenzar con nuestro tejido del diseño. Así que observa porque vamos a cambiar de tejido. Para ello abrimos los hilos centrales, estos que tenemos acá de lado y lado, y vamos a comenzar a hacer el tejido de nudo festón alterno. ¿Ya lo conocías? Aquí vamos a hacer un espectacular diseño con este tejido. Vamos a utilizar los 2 hilos del lado derecho. El hilo del lado derecho rodeará al hilo del lado izquierdo que tiene a un lado. Miren que dejamos una orejita para pasar por encima, lo rodeo por debajo y regreso hacia el lado derecho saliendo por esta orejita que dejé del propio hilo. Así. La sacamos de abajo hacia arriba. Sacamos todo el hilo y este es un nudo festón. Así se hace un nudo festón. Ahora hacemos el nudo festón, pero con el hilo de la izquierda. Miren que dejamos la orejita con el hilo del lado izquierdo y pasamos por encima del hilo del lado derecho. Lo rodeamos por debajo y lo sacamos por esta orejita. Así. Vamos a sacarlo de abajo hacia arriba. Este es también un nudo festón. Pero como vamos a hacer el nudo festón con el hilo del lado derecho y luego con el lado izquierdo y repetimos un nudo festón con el lado derecho y luego con el lado izquierdo, por eso se llama nudo festón alterno, porque alternamos entre los hilos cada nudo festón. Y así quedará un tejido hermosísimo. Te va a encantar, así que manos a la obra. Aquí ya lo hicimos con el lado derecho, ahora vamos con el lado izquierdo. Por encima del hilo del lado derecho, rodeamos este hilo por debajo y sacamos este hilo por esta orejita que se hace con el mismo hilo. Sacamos todo y ya tenemos el nudo festón hacia el lado izquierdo. Ahora vamos con un nudo festón hacia el lado derecho. El de la derecha pasa por encima y rodea por debajo, así, y lo sacaremos por esta orejita. Apretamos haciendo el nudo festón hacia el lado derecho. Vamos a hacer el nudo festón hacia el lado izquierdo, por encima, regresamos por debajo, sacamos por esta orejita y apretamos. Vamos con el lado derecho, por encima, rodeamos por debajo, así, sacamos por esta orejita y apretamos. ¿Ves lo fácil que es hacer el nudo festón alternando de lado y lado? Queda un tejido muy bonito. Y si no conocías el nudo festón alterno, pon en práctica este diseño. Es bastante original y llamativo.
Además, lo puedes utilizar cualquier hilo que tengas disponible y cualquier avalorio. Así que manos a la obra. Sigue los pasos que te estoy mostrando. La cantidad de nudo que hicimos son 8. Así que vamos a hacer lo mismo en el lado izquierdo. Los 2 hilos que están en el lado izquierdo también vamos a realizar nudo festón alterno. Comenzamos así, el de la izquierda por encima, rodeando el hilo de la derecha, por debajo y sacamos por la orejita. Ahora con la derecha por encima, rodeamos al hilo del lado izquierdo por debajo y sacamos por la orejita. Así vamos a ir haciéndolo apretando con la misma fuerza para que todos los nudos te queden exactamente igual. Y vamos a contar 8 nudos alternando de lado y lado y tendrás el mismo largo del tejido que tiene a un lado. Quedará súper lindo y delicado este tejido, de verdad que llama mucho la atención y como puedes ver, es muy fácil de hacer. El de la derecha rodea el hilo del lado izquierdo y luego el de la izquierda rodea el hilo del lado derecho. Siempre por encima y regresa a su lugar por debajo, así. Genial. Miren lo lindo que se ve. Cuando tengas los nudos de lado y lado y la cantidad exacta, te quedará así, 8 nudos en el lado derecho, 8 nudos festón alterno en el lado izquierdo. ¡Excelente! Ahora voy a tomar los hilos del medio, estos dos que están en el centro, y los dos de los lados lo voy a separar. Con los dos del medio vamos a colocar un balín. Por eso es muy importante quemar la puntita, que quede muy finita estilo aguja. Por eso quemamos así. Cuando la veas aguadita, alargamos. Vamos a hacer lo mismo con el otro hilo. Quemamos y alargamos. Muy bien, ahora tomaré un balín, de color plateado número 4. Este balín pasaré los hilos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda por el mismo agujerito. Sí, los dos hilos por el mismo agujerito, pero de forma contraria pasando así, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Esto solo lo puedes lograr si quemas las puntitas. Podrás pasar los hilos por este agujerito del balín. Cuando tengas los hilos de lado y lado, así, puedes jalarlo con la misma fuerza para que este balín pueda subir y ubicarse en todo el medio del tejido, de esta forma. Listo, apretamos con fuerza para que quede bien ajustadito. Luego de colocar el balín, volvemos y repetimos los 8 nudos festón, alternando de lado y lado. Voy a comenzar primero con los 2 hilos del lado derecho. El hilo del lado derecho rodeará el hilo del lado izquierdo y el del lado izquierdo rodeará el hilo del lado derecho. De esta forma, siempre debes tener en cuenta que el hilo pasa por encima y rodea por debajo. Así, por encima, rodea por debajo y lo sacaremos por la orejita que se hace con el mismo hilo. Así, ¿ves? Debes apretar cada nudo con la misma fuerza para que te quede el diseño perfecto y todos los tejidos te queden iguales. Si es hacia el lado izquierdo, por encima, regresamos hacia el lado izquierdo por debajo y apretamos con fuerza. Si es hacia el lado derecho, lo mismo. Y esto lo vamos a repetir de lado y lado hasta tener 8 nudos en total. Por eso se llama nudo festón alterno, porque alternamos de lado y lado. Luego de tener los 8 nudos, comenzamos a hacer lo mismo con los 2 hilos del lado izquierdo. Así, por encima, rodeamos por debajo y sacamos por la orejita. Ahora el del lado derecho, por encima, rodeamos por debajo y sacamos por esta orejita. Realmente es muy sencillo de hacerlo. Siempre es por encima y regresamos por debajo. Y alternamos de lado y lado. Uno con el hilo del lado derecho rodeando al lado izquierdo. Y el otro, el hilo del lado izquierdo rodea al lado derecho. Vamos a ir alternando cada uno de los nudos hasta tener 8 nudos en total. Cuando termines los 8 nudos y te queden el tejido del mismo largo de lado y lado, tomarás los 2 hilos centrales para colocar un balín. Sí, el balín debe pasar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda por el mismo agujerito, así de forma contraria. De esta forma podrás alar los hilos de lado y lado y el balín quedará ubicado en todo el medio del tejido.
De esta forma vas a ir realizando cada uno de los eslabones de tu hermosa pulsera. Listo, ya tenemos el segundo eslabón, así que comenzamos los tejidos de nudo festón de lado y lado. Así de fácil. Voy a repetirlo lentamente para mis queridas arañitas que son principiantes. Y sé que muchas personas nuevas también se están acercando a este curso gratis gracias a ti por compartir esta clase en tus redes sociales y a tus amistades. Así que estoy muy agradecida a todas ustedes por su maravilloso apoyo. Gracias, esto me motiva a seguir haciendo nuevos diseños increíbles para que ustedes puedan aumentar sus ganancias y tener el mejor proyecto. Así que vamos a explicar paso a paso. Tú observas detenidamente y luego pones manos a la obra y me envías el resultado mediante WhatsApp. Observa, siempre rodeamos al hilo contrario por encima, regresamos por debajo y sacamos por la orejita. Apretamos con la misma fuerza para que todos te queden iguales. Luego con el hilo contrario rodeamos al hilo que tiene a un lado, por encima y regresa por debajo. Observa, siempre es por encima del hilo, si es el hilo del lado derecho, rodea por encima, regresa por debajo y salgo por la orejita y aprieto hacia el lado derecho. Luego el hilo del lado izquierdo hace lo mismo. Rodea el hilo del lado derecho por encima y regresa por debajo. Repetimos los nudos varias veces hasta tener 8 en total. Y luego vamos a utilizar los dos hilos del lado izquierdo para hacer la misma cantidad de tejido. Miren lo fácil que es. Por encima del hilo del lado izquierdo. Así. Rodeamos tomando la puntita para rodearlo por debajo y sacamos el hilo por esta orejita. Apretamos con la misma fuerza y ahora el del lado izquierdo rodea el hilo del lado derecho por encima y regresa a la izquierda por debajo sacando por esta orejita. Apretamos, ahora es el turno del hilo del lado derecho, rodear el hilo del lado izquierdo. Así, nudo festón alternando por cada uno de los hilos. La cantidad de nudo de lado y lado son 8 nudos en total. Apretamos y miren lo lindo que se ve. Te va a encantar este tejido. Es muy fácil y hermoso. Muy bien. Cuando terminemos el mismo largo de lado y lado, tomaré los dos hilos del medio, estos dos, y vamos a pasar nuestro balín de izquierda a derecha y de derecha a izquierda por el mismo agujerito nuestros hilos. Aquí tenemos el balín, es número 4 el que estoy utilizando yo y estoy utilizando de color plateado. ¿No tienes balín? No te detengas, utiliza mostacillas, muranos o lo que tengas disponible que pueda pasar los dos hilos. Aquí yo quemé los hilos, las puntitas para que pueda pasar con facilidad. Alamos los hilos de lado y lado y miren cómo queda el balín en todo el centro. Así vamos a hacer cada uno de los eslabones del largo que tú prefieras. Yo lo hice de 16 centímetros de largo. Tensé estos hilos del medio y con los hilos de lado y lado voy a realizar nudo plano. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y apretamos. Ahora el de la izquierda por encima de los hilos centrales, el de la derecha por debajo de los hilos centrales, saliendo por esta orejita y apretamos. Así es el nudo plano. Miren lo fácil que es. Yo voy a hacer 4 nudos plano, igual que lo hicimos en la parte de arriba. ¿Lo recuerdas? Que hicimos 4 nudos plano antes de comenzar el tejido de cada uno de los eslabones. Bueno, así lo puedes hacer tú para que tanto al principio como al final de tu pulsera te quede exactamente iguales. Recuerda alternar los hilos de lado y lado para que el nudo plano te quede derecho y perfecto. Listo, ya tenemos los 4 nudos planos. Vamos a sacarlo de nuestra carpeta de ganchos y vamos a cortar estos hilos que nos sobran. Cortamos y sellamos.
Listo, que nos quede bien sellado, que no nos quede levantado el sello para que no se desarme en el futuro. Lo mismo haremos con el otro hilo. Cortamos y sellamos. Cuando veas la puntita aguadita, inmediatamente aplastas con la parte metálica del encendedor para que tenga un buen pegue. Listo, quedó perfecto. Así ha quedado nuestro diseño, miren lo hermoso que se ve. A mí me encanta cada uno de los eslabones. Recuerda que si quieres aprender conmigo puedes contactarme al WhatsApp. Ahora aquí, bien pegadito al tejido, vamos a realizar un nudito simple y sencillo. Muy bien, protegerá el tejido y también el sello que hicimos. Luego, colocamos un balín decorativo en las puntas y realizamos un nudito dejando la separación de 6 centímetros. El hilo que sobra debemos cortar y sellar para culminar esta parte de nuestra pulsera. Un proyecto fantástico, fácil y original. Sellamos muy bien para que este nudito no se nos vaya a aflojar y nos quede exactamente iguales al principio y al final de nuestra pulsera. ¿Qué les parece este hermoso diseño? De verdad que me encantó este nudito de nudo festón alterno y queda como un estilo de espiga. Súper lindo. Manos a la obra, mis queridas arañitas, que sé que te va a encantar este hermoso tejido. Ahora lo que vamos a hacer es realizar el hermoso cierre para esta pulsera tan llamativa. Cruzamos los hilos de cada extremo y con una hebra de 15 centímetros podemos realizar el tejido del cierre. Aquí en este espacio es donde realizaremos el tejido. Para mantener la pulsera cerrada utilizaré una pinza, así, para realizar nudo plano. Sí, una hebra de 20 centímetros que te haya sobrado por acá, la doblaremos a la mitad, uniendo las puntas que queden del mismo largo. De esta forma encontrarás la mitad súper rápido. Colocarás esta mitad por debajo de los hilos de la pulsera y comenzarás a hacer nudo plano, ¿sí? Como te enseñé, alternando de lado y lado. Si la derecha por encima y el de la izquierda por debajo de los hilos de la pulsera, saldrá por la orejita del lado derecho. Apretamos y el siguiente nudo debes hacerlo de forma contraria. Esto quiere decir que debe ser con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Sí, debes alternar de lado y lado para tener un resultado derechito y perfecto. Por ejemplo, si ves que el tejido te queda un poco doblado o un poco entorchado, es porque has comenzado el nudo con el mismo hilo del nudo anterior y por eso se te dobla. Tienes que desarmar y volver a hacer el tejido alternando de lado y lado para que tengas un resultado derechito, apretando con la misma fuerza para que quede bien ajustadito. Recuerda que este tejido mantendrá movimiento al abrir y cerrar la pulsera y no queremos que se nos vaya a aflojar o mucho menos a desarmar, así que debemos alternar de lado y lado y apretar con fuerza cada uno de los nudos. Así, mira, que quede bien pegadito uno debajo del otro. Yo voy a hacer esta cantidad de tejido, si ustedes desean pueden hacer más para que te quede más largo. Cuando termines debes proceder a cortar y sellar los hilos que te sobran. El sello no debe tocar los hilos de la pulsera. Ubícalo encima del propio tejido, pero lejos de los hilos de la pulsera para que estos puedan deslizar sin dificultad. Si los toca, no podrás abrir ni cerrar la pulsera, lo cual dañarás el diseño. Y no queremos esto a estas alturas, ¿cierto? Vamos a cortar y sellar este hilo también. Recuerda colocarlo encima o de un costado del tejido que acabamos de hacer, pero lejos de los hilos de la pulsera. Así. Muy bien, vamos a ver si estos hilos deslizan y está verificado, desliza perfectamente y quedó bastante ajustadito, lo cual nuestro trabajo quedó perfecto y precioso. Si ustedes siguen los pasos y las recomendaciones que les acabo de dar, tendrás este hermoso resultado y estoy muy segura que te va a encantar. ¿Qué combinaciones de colores utilizarías? Déjamelo saber en los comentarios, para mí es muy importante saber tu opinión. No olvides que una forma de apoyar este hermoso emprendimiento es compartiendo esta clase en tus redes sociales y a tus amistades. Y si eres nueva, suscríbete, así no te vas a perder ninguno de los diseños que tengo para ti. Y estoy muy segura que te va a gustar todos y cada uno.
Aquí al final te dejo algunas recomendaciones para que sigas aprendiendo. Escoge el video que más te guste. Hasta la próxima.